Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien y con ganas de descubrir algo nuevo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie. Vamos a hablar de esas joyas ocultas que te atrapan desde el primer minuto y te hacen cancelar todos tus planes para no perderte ni un solo capítulo. Sí, esas miniseries adictivas que con solo 12 episodios te dejan completamente enganchado y con ganas de más. Hoy les voy a revelar algunas de mis miniseries turcas favoritas, esas que me he visto de principio a fin en un solo fin de semana. Les voy a contar de qué van porque son tan especiales y, lo más importante, porque creo que ustedes también van a caer rendidos a sus encantos. Así que preparen palomitas, acomódense en el sofá y déjense llevar por esta maratón virtual que vamos a empezar ahora mismo. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. No te vas a arrepentir. Subo vídeos como este todas las semanas, con recomendaciones, análisis y todo lo que necesitas saber para estar al día con las mejores series y películas. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera miniserie de la lista. Esta es una verdadera joya que descubrí hace poco y que me dejó completamente enamorada. Se llama Red Men. ¿De qué va? Imagínense una escuela secundaria llena de secretos, mentiras y dramas adolescentes. Ahora añadan un profesor carismático pero un poco misterioso que decide tomar medidas extremas para descubrir la verdad detrás de un trágico incidente. La premisa suena un poco oscura, lo sé, pero les aseguro que la serie es mucho más que eso. Red Men explora temas como el bullying, la responsabilidad, la amistad y la importancia de la honestidad. Los personajes son complejos y muy bien desarrollados, y la trama te mantiene en vilo hasta el último segundo. Además, la actuación de İlker Kaleli como el profesor es simplemente magistral. Logra transmitir una mezcla de vulnerabilidad y determinación que te hace conectar con el personaje de una manera muy profunda. Lo que más me gustó de esta serie es que no se limita a mostrar los problemas, sino que también plantea soluciones y te hace reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones. Es una serie que te deja pensando mucho después de haber terminado de verla. Si les gustan las series con un toque de misterio y drama, Red Men es una apuesta segura. Y si quieren profundizar un poco más, les cuento que la serie está inspirada en la serie japonesa Mr. Iragi's Homeroom. La adaptación turca, sin embargo, le da un giro propio, añadiendo elementos culturales y sociales que la hacen aún más resonante para el público turco y, por extensión, para nosotros que la vemos desde afuera. El profesor, interpretado por İlker Kaleli, no solo busca la verdad, sino que también intenta enseñar una lección valiosa a sus estudiantes, una lección que va más allá de las aulas y se extiende a la vida misma. Ahora pasemos a una miniserie un poco más ligera, pero igual de adictiva. Esta se llama Bartu Ben. Bartu Ben es una comedia dramática que sigue la vida de Bartu, un joven que decide reinventarse después de una serie de fracasos personales y profesionales. Bartu se muda a Estambul con la intención de convertirse en una estrella de YouTube, pero las cosas no salen exactamente como él esperaba. La serie es una sátira muy divertida sobre la cultura de las redes sociales, la búsqueda de la fama y la importancia de ser auténtico. Los personajes son excéntricos y entrañables, y las situaciones en las que se mete Bartu son hilarantes. Pero debajo de la comedia, Bartu Ben también tiene un mensaje muy profundo sobre la importancia de aceptarse a uno mismo y de perseguir tus sueños, sin importar lo que digan los demás. Lo que más me gustó de esta serie es su frescura y su originalidad. Es una bocanada de aire fresco en medio de tanta serie dramática y seria. Además, el actor que interpreta a Bartu Kukalayan, es simplemente genial. Tiene un carisma natural que te hace conectar con el personaje de inmediato. Si buscan una serie divertida, inteligente y que te haga reflexionar, Bartu Ben es una excelente opción. Y para aquellos que se sientan identificados con la lucha por encontrar su lugar en el mundo digital, Bartu Ben es una serie que les hablará directamente. No se trata solo de hacer reír, sino también de mostrar las dificultades, las frustraciones y las pequeñas victorias que conlleva la búsqueda de la autenticidad en un mundo cada vez más obsesionado con la imagen. La serie también ofrece una mirada crítica y a la vez cómplice a la cultura de los influencers, mostrando tanto el lado glamuroso como el lado oscuro de esta nueva forma de fama.
La siguiente en la lista es una joyita que probablemente no conozcan, pero que vale muchísimo la pena. Se llama 7 Youth. 7 Youth es una serie antológica, lo que significa que cada episodio cuenta una historia diferente con personajes y tramas independientes. Lo que une a todos los episodios es que exploran diferentes aspectos de la naturaleza humana, como la ambición, la culpa, el amor, la envidia y la redención. Cada episodio es como una pequeña película independiente con una narrativa muy cuidada y unas actuaciones impecables. Algunos episodios son más dramáticos, otros más misteriosos, pero todos te dejan pensando en los temas que plantean. Lo que más me gustó de esta serie es su diversidad y su capacidad para sorprenderte. Nunca sabes qué esperar del siguiente episodio, y eso la hace muy adictiva. Además, la serie cuenta con un elenco de actores muy talentosos, que logran transmitir la complejidad de cada personaje de una manera muy convincente. Si les gustan las series que te hacen reflexionar y que te sorprenden en cada episodio, 7 Youth es una opción que no se pueden perder. La belleza de 7 Youth radica en su capacidad para presentar historias concisas y contundentes que exploran la complejidad de la condición humana. Cada episodio es una ventana a un mundo diferente, un microcosmos donde se ponen a prueba los límites de la moral, la ética y la empatía. La serie no se limita a juzgar a sus personajes, sino que los presenta en toda su complejidad, con sus virtudes y sus defectos, invitando al espectador a reflexionar sobre sus propias decisiones y valores. Es una serie que te atrapa desde el primer minuto y te deja pensando mucho después de haber terminado de verla. Cambiando completamente de género, ahora les voy a recomendar una miniserie que es puro romance y drama. Se llama Fi. Aunque técnicamente tiene más de 12 capítulos en total, cada temporada está dividida en segmentos cortos y muy adictivos, que se pueden ver como miniseries independientes. Fi es una adaptación de una trilogía de novelas muy populares en Turquía. La serie cuenta la historia de Kan Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y las consecuencias de nuestras acciones. Fi es una serie visualmente impresionante con una fotografía muy cuidada y una banda sonora que te envuelve por completo. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serine y Sarkaya como Duru, que logra transmitir la fragilidad y la fortaleza del personaje de una manera muy convincente. Lo que más me gustó de esta serie es su intensidad y su capacidad para mantenerte al borde del asiento. Cada episodio está lleno de giros inesperados y momentos de tensión que te hacen querer ver el siguiente de inmediato. Si les gustan las series con un toque de romance, drama y suspenso, Fi es una opción que no los va a decepcionar. Pero tengan cuidado porque Fi no es un romance tradicional. Es una historia oscura y retorcida sobre la obsesión y el poder, que explora los límites de la moral y la ética. La serie te sumerge en un mundo de lujo y glamour, pero también te muestra el lado oscuro de la fama y el éxito. Los personajes son complejos y ambiguos, y sus motivaciones no siempre son claras. La serie te obliga a cuestionar tus propias percepciones y a reflexionar sobre la naturaleza del amor y el deseo. Es una serie que te engancha desde el primer minuto y te mantiene atrapado hasta el final. Por último, pero no menos importante, les voy a recomendar una miniserie que es una verdadera joya escondida. Se llama Sasiyet. Sasiyet cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Aga decide aprovechar su enfermedad para llevar a cabo una serie de asesinatos de personas que, según él, merecen morir. La serie es un thriller psicológico muy inteligente y muy bien escrito, que te mantiene en vilo hasta el último segundo. Sasiyet explora temas como la justicia, la venganza, la memoria y la moralidad. Los personajes son complejos y muy bien desarrollados, y la trama te obliga a cuestionar tus propias convicciones. Además, la actuación de Aluk Bilginer como Aga Beyolu es simplemente brillante. Ganó un premio Emmy Internacional por su interpretación, y con razón. Lo que más me gustó de esta serie es su originalidad y su capacidad para sorprenderte. No es la típica serie de detectives, sino que tiene un enfoque muy particular y muy inteligente. Si les gustan los thrillers psicológicos con un toque de misterio y drama, Sasiyet es una opción que no se pueden perder. Es considerada por muchos como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Y no es para menos. Sasiyet es una obra maestra que te hace reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la moral.
La serie te presenta un personaje complejo y contradictorio, un hombre que lucha contra la pérdida de la memoria mientras busca vengar a las víctimas de la injusticia. La serie te obliga a cuestionar tus propias convicciones y a preguntarte si el fin justifica los medios. Es una serie que te atrapa desde el primer minuto y te mantiene en vilo hasta el final, con giros inesperados y momentos de gran tensión emocional. La actuación de Alok Virginer es simplemente magistral, y la serie en su conjunto es una obra de arte que merece ser vista y apreciada. Y bien, amigos, esas han sido mis recomendaciones de miniseries turcas adictivas de 12 episodios para una maratón de fin de semana. Espero que les hayan gustado y que se animen a ver alguna de ellas. Les aseguro que no se van a arrepentir. Para resumir un poco, hablamos de Red Men, un drama escolar con mucho misterio y una profunda reflexión sobre la responsabilidad. Bartuben, una comedia dramática sobre la cultura de las redes sociales, la búsqueda de la autenticidad y la aceptación de uno mismo. 7 Youth, una serie antológica que explora diferentes aspectos de la naturaleza humana a través de historias concisas y contundentes. Fi, un romance dramático lleno de obsesión, poder y suspenso que te mantiene al borde del asiento. Y Sasiyet, un thriller psicológico que te obliga a cuestionar tus propias convicciones sobre la justicia, la venganza y la moralidad. Todas series cortitas pero intensas, perfectas para un fin de semana de maratón, y todas con algo especial que las hace destacar entre la multitud. Desde las actuaciones impecables hasta las tramas originales y los temas profundos que exploran, estas miniseries son una excelente opción para aquellos que buscan algo más que simple entretenimiento. Son series que te hacen pensar, sentir y reflexionar sobre el mundo que nos rodea y sobre nosotros mismos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que puedo ayudarles a descubrir nuevas series y películas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su miniserie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Y si tienen alguna otra recomendación, no duden en compartirla. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. Además, si les interesa que haga un vídeo más detallado sobre alguna de estas series, o sobre alguna otra serie turca que les guste, déjenme saberlo en los comentarios. Me encanta leer sus sugerencias y tratar de crear contenido que sea de su interés. También pueden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean amantes de las series turcas, o que estén buscando algo nuevo para ver. Cuanto más seamos en esta comunidad, mejor. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Adiós. Y no olviden, la vida es demasiado corta para ver series aburridas. Así que anímense a explorar el maravilloso mundo de las series turcas y a descubrir estas joyas ocultas que les he recomendado hoy. No se arrepentirán. Hasta la próxima.